otro tema, patentes de medicamentos. Esto simplemente vamos a ver muy poquito. En Argentina, eh, digamos, no se pagan regalías o derechos por las patentes originales de medicamentos desarrollados por otros laboratorios. El tema es bastante complejo, muy difícil de dilucidar. No hay una ley específica, hay un solo marco normativo que es la ley de patentes, que es una ley nacional, la 24481. Yo me he encargado de estudiarla, de rastrear si hay algo referido a los medicamentos, y solamente en el artículo 36, inciso B, establece que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra la preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados. ¿Qué es esto? Esto protege justamente al farmacéutico oficinal o al farmacéutico hospitalario que elabora un producto sanitario oficinal, mal llamado magistral. ¿Sí? Ustedes van a ver en muchos carteles dice magistrales, venta de magistrales, preparación de magistrales. ¿Qué significa esto? Que si yo en el ámbito de la farmacia preparo un medicamento bajo una prescripción médica, obviamente una receta médica, que sea muy parecido o igual que un medicamento original, el laboratorio, el elaborador o dueño de la patente no me puede hacer juicio a mí, no me puede demandar. Esto es muy difícil porque no va a venir una multinacional justo a demandarme a mí. Pero bueno, de alguna manera estamos protegidos. Todo el resto del tema de patente de medicamentos es bastante controversial. Sí quiero que tengan en cuenta que no lo dice en las patentes de medicamentos, pero el momento de elaborar un medicamento y de inscribirlo ante la ANMAT, ustedes tienen tres modalidades de acuerdo al tipo de medicamento. La primera es un medicamento original que es producido por un laboratorio y que es patentado por un laboratorio, donde tiene todo un proceso de producción, estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, es decir, todo lo que ustedes vieron en análisis de los medicamentos. Ejemplo de un medicamento original, no sé si lo seguirá produciendo este laboratorio, pero el Renitec que es el enalapril original Renitec, era propiedad del laboratorio Merck Sharp y Dohme. Luego venían las copias, que esto es lo que se hace en Argentina, es decir, son todos aquellos que son aprobados por el criterio de similaridad. En Argentina, el registro de medicamentos no está dado por una ley, ¿sí? Tenemos una ley nacional de medicamentos, pero el registro específico está dado por el decreto 150, donde ahí establecen las condiciones por las cuales yo puedo pedir la autorización o el registro de algún determinado medicamento que yo fabrique, pero que es copia del original. Y el tercero son los medicamentos genéricos, que la diferencia entre un genérico y una copia es que el genérico ha demostrado ser bioequivalente con el medicamento de referencia. O sea, hoy la ANMAT está ampliando, cada año amplía más el listado de medicamentos que requieren que se les efectúen ensayos de no solo biodisponibilidad, sino de bioequivalencia. Por ejemplo, cuando esto empezó, había muy poquitos medicamentos, uno de ellos era la teofilina, en comprimidos que para poder ser fabricada tenía que demostrar ser bioequivalente con el original o el medicamento de referencia. Hoy este listado es mucho más amplio. Esta correspondería a la segunda parte, ¿por qué? Porque lo que primero vimos son como tópicos del medicamento, perdón, el farmacéutico y la legislación general, y ahora vamos a el farmacéutico y la legislación específica. Muchos de ustedes no son de Córdoba, yo siempre los insto a que se fijen o busquen sus propias legislaciones provinciales. Hay algunas que son más modernas, por ejemplo la de Entre Ríos, más moderna, ya tiene sus años, pero es más moderna que la de Córdoba. Y hay otras que son muy antiguas, como la de Santa Fe. La de Santa Fe creo que es de 1930 o 1932. Pero son todas gozan de las notas distintivas de una ley. Acuérdense, validez, vigencia y eficacia. Por ahí en algunos artículos han perdido su eficacia porque ya son muy antiguas, pero siguen siendo válidas y vigentes. Respecto a la ley 8302,
nosotros solemos tomar en examen, pero solamente las generalidades que son comunes a todas las otras legislaciones provinciales. ¿Por qué he remarcado en esta diapositiva las dos primeras, ahí están en verde? Porque ahí tienen un claro ejemplo de los momentos estos de una norma, que también lo estudiamos en la unidad 1. Esta ley fue sancionada el 8 de julio de 1993. ¿Quién sanciona una ley? El Poder Legislativo. Luego fue promulgada por decreto. Al decir decreto, automáticamente en su cabeza tiene que venir el Poder Ejecutivo. Como es una ley provincial, es un decreto del gobernador. Fue promulgada, es decir, publicada en el boletín oficial en el mismo año de 1993 por el decreto 1901. Pero esta ley, yo les dije, no todas las leyes lo tienen, esta tiene un decreto reglamentario que fue dictado por el mismo gobernador al año siguiente, que es el decreto 175/94. Entonces, ¿cómo van a estudiar esta ley? Que se la vamos a enviar como archivo adjunto. Tienen que estudiar el artículo y tienen que leer a su vez lo que dice en el artículo homólogo, es decir, si leo el 5, tengo que ir al 5 del decreto reglamentario. Como yo ya se los mencioné antes, pero lo vuelvo a repetir, el decreto reglamentario de esta ley 8302 no tienen todos los artículos escritos. Es decir, van a ver en el decreto reglamentario que hay varios artículos que dice sin reglamentar. Yo les conté que a veces no se reglamentaban o porque no había nada que explicar, es decir, el artículo en la ley está muy claro, o porque había muchos conflictos y se lo dejó para más adelante. Lo que ocurre es que, bueno, nunca más se dictó otro decreto que modificara a este. O sea, hoy están vigentes tanto la ley como el decreto. Y ambos dos tienen el mismo estatus jurídico. ¿Qué significa esto? Le digo porque me ha pasado. Un inspector ponía alguna determinada infracción, dice por infracción el artículo 18 de la ley 8302. Y después en los descargos, descargo es cuando después del acta yo tengo derecho a defenderme, el farmacéutico o un abogado ponía, tal infracción no está descrita en el artículo 18 de la ley 8302. Sí, no está descrita en el artículo de la ley, pero sí está descrita en el artículo homólogo del decreto. ¿Comprenden esto? Entonces, cuando se aplica la ley, se aplican ambas normas. Tiene unos 33 artículos, yo simplemente he remarcado los principales, que son los que le voy a leer. Fíjense que en celeste, cuando dice R, significa que el propio artículo está reglamentado en el decreto. Ahí es cuando tienen que ir a leer el decreto reglamentario. El artículo 1 dice que qué es lo que regulará. Normalmente las leyes lo dicen en el primer artículo de qué van a hablar. Dice, la presente ley regulará la organización y funcionamiento de farmacias, droguerías, farmacéuticas, laboratorios farmacéuticos y herboristerías instalados o instalarse en Córdoba. Ahí le he puesto en rojo que faltan las distribuidoras. El año pasado, si ustedes recuerdan, en productos médicos, cuando vimos en análisis de los medicamentos, yo les conté que en Córdoba hay muchas distribuidoras, es decir, empresas dedicadas a la venta de productos médicos. No están reguladas por la ley, pero sí mencionadas así en algunos artículos, no con el nombre de distribuidoras, con lo cual hubo que sacar una resolución ministerial que las regulara. ¿Cuál es el órgano de aplicación? El Ministerio de Salud. En un teórico anterior yo les conté que el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba tiene poder de policía sanitaria. Ese poder de policía sanitaria estaba conferido por una ley provincial del Poder Ejecutivo, pero específicamente para el caso de farmacias, droguerías, laboratorios, herboristerías y las distribuidoras, que son reguladas por una resolución, ¿quién le otorga ese poder de policía específico sobre estos establecimientos? El artículo 1 de la ley 8302. El artículo 3 dice, el medicamento es un bien social, por tanto su dispensación al público solo podrá efectuarse en farmacias, aún en caso de aquello denominado de venta libre. Hasta no hace mucho tiempo atrás se podía comprar paracetamol y ibuprofeno en la estantería del supermercado, hasta que se aplicó, porque eso era una cuestión de que no se aplicaba, se aplicó la ley 8302, es decir,
No se pueden vender medicamentos fuera de la farmacia. Esto no significa que se vendan medicamentos fuera de la farmacia. Ustedes muy bien lo saben que se venden medicamentos en kioscos, lo cual está totalmente prohibido y es un tema de amplísima discusión que si volvemos a las clases presenciales en algún momento podremos charlarlo o discutirlo. Artículo 5 dice, las farmacias podrán ser de propiedad de cualquier persona física o jurídica habilitada para ejercer el comercio. Dice, deberá estar dirigida por un director técnico farmacéutico con título habilitado y el titular de la habilitación será en todos los casos el director técnico. ¿Por qué he remarcado este artículo? Porque la ley vieja, que fue reemplazada por esta, establecía que la propiedad debía ser de un farmacéutico. Entonces, existía lo que se llamaba falsa propiedad, es decir, yo soy farmacéutico, no tengo plata para ponerme una farmacia, viene mi hermano, mi primo, mi padre, mi madre, un amigo, pone la plata, pero el alquiler del local y todo pasaba a mi nombre. Eso había muchos juicios porque después el dueño real no pagaba el alquiler o hacía alguna otra cosa y recaía en todo en el farmacéutico. Eso fue desregulado, liberado. O sea, hoy cualquier persona que tenga plata y que sea hábil para ejercer el comercio en Córdoba se puede poner una farmacia. Justamente el trabajo práctico 4, si no me equivoco, que es un análisis comparativo de normas, trata este punto. ¿Por qué? Porque no hace mucho tiempo el municipio de Carlos Paz, que asumo que todos ustedes conocen o han escuchado hablar de Carlos Paz, es la principal ciudad turística de Córdoba, el municipio sacó una serie de ordenanzas donde el dueño de la farmacia tiene que ser el profesional farmacéutico director técnico. O sea, retrotrae al concepto de la ley vieja. Ahí en principio se plantearía un conflicto de antinomia. Vuelvo a nombrar pirámide constitucional. ¿Por qué? Porque entraría en conflicto directo con el artículo 5 de esta ley, que es lo que usted quiero que vean, ¿sí? De todos modos, la ordenanza municipal a la que me refiero, o el conjunto de ordenanzas de Carlos Paz, es válido, sigue vigente y es eficaz porque me han contado exalumnos que viven en Carlos Paz que les piden toda la documentación al propietario de que a su vez es farmacéutico, es decir, el municipio les pide el título profesional y la matrícula para ustedes poder abrir una farmacia. En Córdoba, y esto es común a todo el país, cuando ustedes abren, trasladan o cierran una farmacia, tienen que avisar a la autoridad de aplicación. Es decir, ustedes están en una farmacia, se quieren trasladar a la otra cuadra porque compraron un local y si antes de trasladarse tienen que avisar, en realidad avisar no es llamar por teléfono, hay que hacer todo un procedimiento al Ministerio de Salud. Los inspectores cuando iban a los pueblitos por ahí se encontraban de farmacias que se trasladan sin autorización y tenían que clausurarlas. Y el artículo 8 también fue un artículo muy conflictivo porque dice, las farmacias podrán fijar sus horarios de atención al público entre las 0 y 24 horas. A partir del artículo 8 de la ley, en el año 1993, comenzaron a funcionar las farmacias de 24 horas. No existieron desde siempre. Antes la farmacia tenía horarios determinados, los cuales tenía que avisar. Hoy usted también tiene que declarar si tiene una farmacia de 24 horas. Lo, el lado negativo es que, bueno, esto hizo destruir el negocio de muchas farmacias pequeñas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una farmacia muy pequeña y al frente mío se pone una farmacia de 24 horas, obviamente que me va me va a resentir la atención al público, la entrada de clientes. El lado positivo, si puede destacarse, es que, fíjense al final del párrafo, dice, durante todo el horario de atención al público y de las guardias obligatorias deberá estar presente un director técnico. De ese último párrafo del artículo 8 y del decreto reglamentario se agarran los inspectores cuando salen a inspeccionar y van a una farmacia 24 horas a la noche, por ejemplo, y al principio le dicen, no, el director técnico trabaja a la mañana. No, señor, tiene que haber un director técnico a la noche. Entonces, las farmacias grandes, las cadenas grandes de farmacia, ¿cómo lo resolvieron? Tienen 3 directores técnicos en turnos de 8 horas cada uno. Que después no vayan los directores técnicos, ese es otro tema. Ese es otro tema.
porque ustedes piensen que si las farmacias de 24 horas abren 24 por 7 y yo tengo 3 directores técnicos, ninguno de los directores técnicos trabaja los 7 días de la semana. O sea, en algún punto, en algún momento, no hay directores técnicos. Por eso dejo a su criterio al momento que ustedes consigan trabajo si les ofrecen este tipo de trabajo.